Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El pensamiento del día de hoy y del día de mañana tal vez nos sirva para aclarar ciertas cosas. Dice, tenemos recaídas en doble A. Aquí ya les he dicho que doble A no debe ser entendida como cualquier lugar donde se junten, o sea, como cualquier lugar de los muchos lugares que hay, que dice dos A's ahí en la entrada. Doble A es sin mi participación en ella, sin formar realmente una comunidad de práctica espiritual, lo cual es una ayuda muy importante para la práctica espiritual, esa comunidad. Ese doble A, como se entiende allá afuera, así lo vamos a tomar aquí. Tenemos recaídas en doble A, ustedes van a un grupo y también lo vamos a tomar como lo que sucede aquí, porque aquí no deja de suceder. Se ha dicho que no son recaídas, sino que son borracheras premeditadas. Borracheras, intoxicación, lo cual tuvo que haber iniciado con el inicio del consumo, premeditadas, porque tenemos que pensar en consumir una dosis antes de realmente hacerlo, ¿no? Aquí ya es donde no es tan fácil decir que esto sea cierto. El pensamiento siempre viene antes que la acción. Se ha sugerido ponerse en contacto con un doble A, con un compañero, antes de consumir esa primera dosis. El no hacerlo significa que lo más probable sea que los pensamientos que vienen antes de consumir una dosis, el no hacerlo significa que lo más probable sea que la persona había decidido consumir. Fíjense, aquí en esta frase nos dice que cuando se trata de consumir, el adicto ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. En lo que hemos dicho es que el consumo no es una decisión, no es nuestra voluntad. Dice, y sin embargo los pensamientos que vienen antes con frecuencia son inconscientes. Entonces aquí hay un campo muy borroso, lo cual vamos a tratar de aclarar ahorita. La persona no sabe conscientemente, por lo general, qué motivo la hizo consumir. Por lo tanto, la práctica común es la de llamar resbalones a estas recaídas. Estoy en guardia contra los pensamientos negativos. Entonces vamos a dar un repaso a lo que es el consumo para un adicto.
inclinación inconsciente a vivir determinada emoción. La emoción no es la situación que vamos a vivir, sino lo que pensamos acerca de la situación que vamos a vivir. Esa es la emoción. La emoción no proviene de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Sin darnos cuenta, inconsciente quiere decir sin darse cuenta, nos negamos a vivirlo. Y esta negación, al vivir esa emoción, negación inconsciente, alguna emoción. Esa negación, compañeros, tiene para nosotros la categoría de una necesidad primaria de supervivencia. Nuestro cerebro maneja la negación que sin darnos cuenta tenemos a vivir esa determinada emoción como una necesidad primaria de supervivencia. Es decir, el cerebro maneja como si fuera necesario para sobrevivir el no vivir esa emoción. Y creemos que hay una forma de satisfacer esa necesidad primaria de supervivencia, es decir, de no vivir esa emoción. Y la satisfacción de esa necesidad hemos creído que es el consumo. Entonces, el cerebro, ya hemos visto cómo maneja las necesidades primarias de supervivencia. No las maneja a través de los pensamientos, no es la parte racional, no es el lóbulo frontal, donde está el raciocinio, donde está el pensamiento. Es el cerebro emocional, situado en la amígdala. El ser humano ha ido evolucionando, como todas las especies, y la parte más evolucionada de su cerebro está en el lóbulo frontal. La parte más primitiva de su cerebro está en el cerebro emocional, en la amígdala. En ese sentido, reaccionamos igual que cualquier otro animal, ¿verdad? Así reaccionamos todos los animales ante las necesidades primarias de supervivencia. Hemos hablado del ejemplo de cuando no te estás alimentando. Entonces el cerebro emite un mandato bioquímico, la parte emocional, la amígdala, emite un mandato bioquímico que te dice consigue alimento y aliméntate. Ese es un manejo a una necesidad que realmente es de supervivencia. Una vez que está satisfecha la necesidad de supervivencia, compañeros, el cerebro también manda una señal que dice ya está satisfecha, ya no hay necesidad de que continúes con lo mismo. Entonces, nosotros tenemos la enfermedad cerebral crónica de que nuestro cerebro aplica este funcionamiento a cuestiones que no son necesidades primarias de supervivencia. Aquí, junto con todo esto, cabe que no es nuestra voluntad, pérdida de las facultades de la voluntad, que no es nuestra voluntad la que determina que consumamos, ni va a ser nuestra voluntad la que impida que consumamos. Nuestra literatura, ya les he dicho que es conveniente leerla,
nos dice que para el adicto el consumo no es una elección, que ha perdido su capacidad para elegir no consumir, así lo dice aquí. Nos dice que para el adicto el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Estas palabras que les estoy diciendo ahorita encajan con todo esto que les estoy explicando aquí. Entonces, al presentarse esto, el manejo de las necesidades primarias de supervivencia, a ese manejo se le llama craving brain, compañeros, en inglés, craving brain, brain es cerebro. Esto en español se traduciría como deseo imperioso, pero no voy a utilizar esa frase, porque esa frase la utiliza nuestra literatura para referirse a la compulsión física. Esta es una dependencia psicológica. El doctor Silworth, que es el que nos habla de la dependencia física, o sea, la alergia orgánica, esta es la causa por la que consumimos. La forma en que consumimos lo que manifiesta es la dependencia física, la compulsión física o alergia orgánica, el no poder interrumpir el consumo, el consumir por más tiempo de lo que pensábamos consumir, el no poder atender otras cosas por no poder interrumpir el consumo. Todo eso viene en su guía del primer paso, que es una guía autodiagnóstico, para que ustedes viéndola vean si contestan que sí les pasa eso o no les pasa eso. Entonces, nosotros en lugar de ser imperioso, vamos a utilizar la frase urgencia inaplazable. ¿Verdad? Entonces, este mecanismo, operando, lo que produce inmediatamente es el inicio del consumo. El inicio del consumo es consumir la primera dosis. ¿Verdad? Nosotros hemos construido la mentira de que la necesidad primaria de supervivencia correspondiente a no vivir esa emoción se satisface consumiendo. Lo hemos puesto en práctica y hemos creído que el poder que nos faltaba para vivir, que la forma de soportar la vida requería que consumiéramos. Entonces, como hemos empezado usando la sustancia, desarrollando un estilo de vida centrado en el consumo, se ha ido desarrollando la compulsión física o alergia orgánica. Esta es la causa por la que consumimos. Ahora la forma es la dependencia psicológica. Ahora la forma en la que consumimos, compañeros, es la manifestación de una compulsión física. El hecho de que una vez iniciado el consumo no lo podemos interrumpir. Le voy a poner compulsión física. Entonces, el hecho de que iniciando el consumo no lo podamos interrumpir y sigamos consumiendo, nos lleva a un estado que se llama intoxicación. Es un estado patológico de nuestro organismo que nos impide funcionar bien, ¿no? Cuando uno está intoxicado, pues choca, golpea,
agrede, un montón de cosas, tenemos lagunas mentales, muchísimas cosas que pasan cuando uno está intoxicado, ¿no? Choca uno hasta en los estacionamientos, con los postes, con todo. Lo envuelven, Lo envuelven en alfombras. Se envuelven en una alfombra, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, el estar viviendo de esta manera también permite que se vaya desarrollando una cosa que lo llaman tolerancia. Eso quiere decir que cada vez necesitas tú consumir cantidades cada vez mayores para sentir los mismos efectos que al principio sentías con cantidades menores. En un principio la tolerancia aumenta, quiere decir que consumes cada vez cantidades mayores y eventualmente con el desarrollo de la enfermedad, porque acuérdense que esta es una enfermedad progresiva, viene una disminución de la tolerancia, ya con menos cantidad, ya acabas. Esto yo recuerdo en los escuadrones de la muerte y todo esto, donde ya con poquito pues, cae uno rendido y te levantas y otra vez vuelves a empezar. Así. Entonces, esto también trae consigo dos cosas, que cuando por alguna razón, por cansancio, por alguna razón, por llegar aquí, tenga uno que interrumpir el consumo, porque aunque cuando uno empieza a consumir no lo puede interrumpir, llega un momento en que no puede uno seguir consumiendo. Entonces se presenta la interrupción del consumo y se presenta la supresión o abstinencia, síndrome de supresión o abstinencia, que es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando interrumpe el consumo por algún tipo. Biofísicos, psicosociales, psicológicos, porque enfrentar el estado de tu vida, la situación de la vida de un adicto que está viviendo una enfermedad progresiva, compañeros, una enfermedad progresiva que nos dice que conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro. Conforme va aumentando el tiempo, aumenta el grado de deterioro del adicto en su físico, del adicto en las distintas áreas de su vida. Es una enfermedad progresiva. Entonces, esta supresión es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando deja de consumir. De esta supresión o abstinencia hay dos tipos. Está la supresión temprana o aguda, que es la que se experimenta inmediatamente después de que uno deja de consumir. Esa no es muy difícil. Los síntomas de esa supresión temprana o aguda dependen de la sustancia consumida. Hay síntomas que son de alta severidad, hay supresiones que te pueden matar. Por ejemplo, el alcohol. Para que los que consideren que la droga alcohol es mucho menos peligrosa que otras drogas, no tengan esa idea. Y hay otras que presentan síntomas de severidad moderada y hay otras que no presentan supresión aguda. Pero hay otra supresión postaguda o tardía, cuyos síntomas no dependen de la sustancia consumida, sino del daño que le hemos hecho a todo nuestro organismo, porque estas sustancias que consumimos dañan nuestro organismo de la cabeza a los pies, pasando por todo el cuerpo, por todos los órganos.
el cerebro, el hígado, todo, y muy especialmente el sistema nervioso central. Entonces, los síntomas de la supresión postaguda no dependen de la sustancia que se consume, sino de ese daño en nuestro organismo, y son los mismos para cualquier sustancia. Dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver situaciones sencillas. Problemas con la memoria, problemas con el sueño, problemas para manejar el estrés, y también todo esto va causando efectos nocivos o daños en las diferentes áreas de nuestra vida. En la guía Primer Paso, las áreas de vida se dividen en áreas de vida interna, donde está el área física, el área mental y el área espiritual, y áreas de vida externa, donde está el área familiar, el área social, el área laboral o escolar, el área económica, el área legal, el área sexual. Todas esas áreas de nuestra vida se van viendo dañadas. Si la vida, sin estos problemas, compañeros, no la podíamos vivir y nos producían emociones que nos llevaban a reaccionar a ella consumiendo, dice nuestra literatura, cuando ya han adquirido el hábito y han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Entonces, esta situación, compañeros, nos lleva de nuevo a iniciar el consumo, ¿verdad? Y una vez iniciado el consumo, se presenta la dependencia física, no lo podemos interrumpir, volvemos a consumir hasta la intoxicación, ¿verdad? Seguimos dañando las distintas áreas de nuestra vida, y ese es el ciclo adictivo, que pintado así, pues no se ve tan grave, pero ya vivido. Alguna de nuestras literaturas habla de un torbellino, habla de sentirse como en las garras de la muerte. La cosa es vivir esto para saber de lo que está, porque así, visto así, una cosa esta, pues dice uno hasta divertido, estar dando vueltas ahí, pero ya viviéndolo, güey, no tiene nada divertido, hijo. Se tarda uno en darse cuenta que no tiene nada de divertido, se tarda uno en darse cuenta del sufrimiento que se produce, pero es algo muy cabrón. Es la experiencia que yo les puedo compartir. Y hasta que no nos demos cuenta de que es algo muy cabrón, porque cuando uno empieza, pues por ahí oyeron algunos anuncios que decían no a las drogas y todo eso mal, pero tú dices, no, pues ¿cómo voy a decir que no, güey? Que digan no los pendejos, yo soy más chingón, yo digo sí, ¿verdad? Yo digo sí, yo soy temerario, ¿verdad? Bueno, entonces aquí anoté unas cosas que saqué de este parrafito que leí y lo fui anotando de abajo para arriba. Entonces dice, no son recaídas sino intoxicaciones premeditadas. Para los que tenemos, para los que recorremos el consumo por esta causa y de esta manera que somos los adictos, y no todo el que consume es un adicto, no todo el que consume se mete en ese pinche desmadre, ¿no? Hay gente que consume 2 o 3 y no tiene mayor interés en consumir, no se le desarrolla la compulsión física, pero para los que consumimos así, la única solución, compañeros, es la única forma de romper el ciclo adictivo es logrando que no se presente el inicio del consumo. Para que no se presente el inicio del consumo, compañeros, no se debe presentar
la producción de emociones que me niegue yo a vivir. El que se presente de nuevo el inicio del consumo, a pesar de todas las consecuencias negativas, es la locura adictiva. La locura adictiva es consumir de nuevo la primera. La única solución para mí es no consumir la primera, la abstinencia sostenida de la remisión de los síntomas, ¿verdad? Estos son los síntomas de nuestra enfermedad, el consumo, la compulsión física, los síntomas relativos al consumo. Pero la causa está en por qué nos negamos a vivir determinadas emociones y por qué producimos esas emociones que nos negamos a vivir. Entonces, aquí me dice que no se llaman recaídas, sino intoxicaciones premeditadas. El consumo, a pesar de las consecuencias adversas, es la locura adictiva. Cuando a ti te va mal con determinado comportamiento y no te sirva la experiencia de que te va mal para cambiar tu comportamiento, el comportamiento aquí sería el consumo, es perder la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. Esa es la locura adictiva. Con respecto a esa locura adictiva, es que nosotros necesitamos que de alguna manera vuelva a nosotros la cordura. Acá le llaman sano juicio, la cordura de no volver a cometer la locura de iniciar el consumo. Iniciado el consumo, la historia va a ser siempre igual, compañeros, siempre igual. Entonces, lo que nosotros acá nos dicen, no son recaídas, sino intoxicaciones premeditadas. Aquí en el capítulo 3, que es el que nos habla de la locura adictiva, nos dice algunas cosas interesantes. La idea de que de alguna forma algún día llegará a controlar su manera de consumir y a disfrutar consumiendo es la gran obsesión de todo consumidor anormal. El consumidor anormal aquí para ellos es el adicto. Ahora, cuando el adicto inicia el consumo, no está en él la idea de que lo va a controlar. No hay idea. Hay la urgencia inaplazable que te lleva a consumir. No consumes tú teniendo la idea de que ahora sí lo vas a controlar. Eso también lo vamos a tocar ahora. Entonces, la idea de que alguna forma irá a controlar no está presente cuando tú inicias el consumo. Es el manual de bioquímico. Dice: la persistencia de estas ilusiones sorprendentes. No. La locura de caer en lo mismo se sigue presentando una y otra vez hasta que uno llega a las puertas de la locura o la muerte. Eso es por la progresividad de la enfermedad. Dice: hay que acabar con la mentira de que somos como la demás gente. La demás gente es los que no caen en el rango de consumidor anormal. El rango de consumidor anormal es el adicto. La demás gente es el que consume sin ser adicto. Hay que acabar con la mentira de que somos como la demás gente o de que pronto lo seremos. El consumo de alguien que no es adicto no tiene nada que ver con el consumo del que es adicto. Nada que ver. Entonces, cuando ustedes admiten que tienen este problema de salud, esta enfermedad cerebral crónica, nunca van a volver a ver el consumo de otras personas en relación a su consumo. Nunca van a, si es que hay una admisión
ya nunca van a comparar o a sentirse o a catalogarse con respecto a los que consumen sin ser adictos. Ya van a saber que el consumo para los que no son adictos no tiene nada que ver con el consumo para los que son adictos. Además, son dos cosas que no tienen aunque esté ahí la palabra consumo, no tienen absolutamente nada que ver, güey. Y esa idea la tenemos que tener bien clara. Nada que ver. Nada que ver. ¿No? Y no estamos en contra de que los demás consuman, o que alguien consuma o no consuma, no. Ese no es, nuestro pedo es con nosotros. Con nosotros. Ya descartado la posibilidad de consumir, tomando en cuenta lo que le sucede a los que consumen sin ser adictos. Eso evita que en cualquier forma, cualquiera que te diga, o estés en cualquier medio, en cualquier circunstancia donde haya consumo de por medio, tú consideres que el consumo para ti puede ser lo que es para otras personas. Vamos a acabar con eso. Llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente que éramos adictos. Admitir no es decir soy adicto. Admitir es saber esto, compañeros. Admitir es saber esto. Y este saber no es un conocimiento, no, es una sabiduría, es una vivencia, es haberlo vivido. ¿Ah? Dice, somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de consumir. Presentamos esto. Una vez iniciado el consumo, presentamos esto. La conclusión es la pérdida del control. La pérdida del control de la cantidad que consumes. En la tabla de la progresividad de la enfermedad, un estudio estadístico que hizo un doctor que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud nos presenta en el número 8 pérdida del control de la cantidad que consume. Nos dice que los que vamos a desarrollar la enfermedad o los que ya tenemos la enfermedad y solo basta que sigamos consumiendo para que se presenten todas las etapas que van señalando la progresividad de la enfermedad, y los que no tienen ese problema iniciamos igual, pero nosotros se da la pérdida de control. Dice, hemos perdido la capacidad para controlar la manera, dice aquí, la cantidad y hasta la manera. Yo recuerdo que yo bebía con mi papá, ¿no? Pero él era un consumidor normal y él como que se extrañaba cuando yo agarraba la botella, en lugar de servirme una copa y la agarraba así, ¿verdad? Entonces sí, como que se sacaba un poco de onda. Dice, Padrino, una pregunta. Ahorita en eso que estás mencionando, por ejemplo, eso que dice de la idea de que en esta ocasión, o que en una de esas ocasiones, aquellas ocasiones, fíjate que a mí me llegaba, antes de conocer todo esto, a mí me llegaba la idea de que solamente iba a consumir cierta cantidad. No podía dejar de consumir, eso sí, pero sí antes de consumirla, en el momento antes de iniciar con la primera dosis, sí cruzaba por aquí el hecho de poder decir, en esta ocasión, nada más tantas. Es lo único que voy a, es más, lo prometía. Con la persona que yo vivía, le decía, mira, nada más me voy a comprar esto. Nada más, pues hay de casos a casos, ¿eh? Porque para mí, compañeros, nunca estuvo presente la idea
de que en alguna forma iba yo a poder controlar mi consumo. Cuando iniciaba yo el consumo, no había la idea de que si sí o si no, nada. Ya iniciaron, ya no lo había. No. Pero antes sí. Antes para mí sí hubo un lapso en el que... ¿Antes de iniciar? Ajá. No. Era un autoengaño. No, antes de iniciar todavía no estaba la necesidad, la urgencia inaplazable. Si tú me pones un espacio entre antes de iniciar y el inicio, entonces eso no sé qué será. Porque no hay espacio. No hay espacio. No es pensar en consumir y luego iniciar. Es el inicio. Es el inicio del consumo. Entonces ya les dije, como el salteador rapaz, gracias, tú sabes la literatura. Es como si vas caminando por ahí y de repente de un árbol te cae un chango, un mono o algo así. Te cae el consumo y ya estuvo, güey. Tú ni cuenta te das. Luego dice aquí, no hay nadie realmente adicto que recupere jamás ese control. La compulsión física nunca va a desaparecer. Nunca, la dependencia física ya nunca va a desaparecer. Antes se decía que esta enfermedad era incurable por este hecho, porque la compulsión ya nunca desaparece. Pero ahora sabemos que es incurable también por este otro hecho, porque la necesidad de negarse a vivir determinadas emociones tampoco desaparece. Hay que estarla manteniendo, la posibilidad de no tener que negarte sin darte cuenta. ¿Y eso cómo se logra? No produciendo las emociones. Acá, en este párrafo, me dice aquí, estoy en guardia contra los pensamientos negativos, contra los pensamientos que producen las emociones negativas. Estoy en guardia contra las emociones. Se desecha todo eso. Estoy ya no capacitado para, a través de la práctica de los principios, para no producir esas emociones. Todo eso lo logramos a través de la práctica y de la transformación que nosotros vamos. Por eso dice en la literatura, nuevos pensamientos, emociones y actitudes. Sí, es que pensamiento, emoción y actitud. Dice acá, todos nosotros creímos a veces que estábamos recobrando el control. Pues yo nunca creí eso, nada de eso. A lo mejor estos eran adictos light con ustedes. Pero esos intervalos generalmente breves les eran inevitablemente seguidos de todavía menos control, que con el tiempo nos llevaba a una lastimosa e inexplicable desmoralización. Unánimemente estamos convencidos de que los adictos de nuestro tipo, de que los adictos, nada de nuestro tipo, de que los adictos, no hay diferentes tipos de adictos, padecemos de una enfermedad progresiva después de cierto tiempo. Siempre empeoramos, nunca mejoramos mientras nos mantengamos en la actividad activa. Ya les puse yo aquí tiempo de actividad activa, grado de deterioro, empeoramiento, como quieran ustedes ver, ¿no? Aquí tenemos este estudio estadístico que nos señala, a ver, fíjense. Este es el tiempo de actividad activa. Una descripción discreta, esta sería una función. Para cierto punto del tiempo se le asocia un valor del daño. Aquí, una de las etapas que aparecen ahí en la tabla de la progresividad. Para otro punto
otro del tiempo aparece otro valor del daño, para otro aparece otro. Esta sería una descripción discreta, porque va señalando para diferentes puntos del tiempo cómo se van presentando distintos daños. Y la forma en que yo se las dibujo es una forma continua, porque señala para cualquier punto va aumentando el daño, el deterioro que sufre mi organismo y que sufre todas las áreas de mi vida. Esa es la progresividad de la enfermedad. Esta tabla es un estudio discreto, porque señala y nos aclara aquí que no siempre se presentan en el mismo orden, etcétera, pero aquí nos presenta 50 etapas o 45 etapas de la progresividad de la enfermedad. Es un estudio estadístico que hizo este doctor, viendo el caso de muchos adictos, viendo qué etapas se iban presentando en la progresividad de su enfermedad. Y en esta cuestión, por aquí viene una gráfica. Allá en el salón no tenemos un cuadro de eso. ¿Lo tenemos? Sí. Es este cuadrito, es una tabla de la progresividad de la enfermedad de la adicción a una sustancia en particular, a la droga, alcohol. Cualquier tabla, cualquier descripción de la progresividad de la enfermedad de una droga podría ser muy parecida, muy similar a esta tabla. Aquí presenta, él estudió 45 puntos, donde la etapa 45 que él marcó, compañeros, la etapa 45 que él marcó la 44 es hospitalización definitiva y la 45 pérdida de la vida. Bueno, entonces, aquí en este capítulo nos hablan, somos como individuos que han perdido las piernas, a estos nunca les salen hornos. Aquí se están refiriendo a esto, a la confusión física, porque es lo que nos dicen aquí. Hemos perdido la capacidad para controlar. No hay nadie realmente adicto que recupere jamás ese control, el control de la cantidad de consumo. Somos como individuos que han perdido las piernas y a esto nunca le salen otras. Tampoco parece haber ninguna clase de tratamiento que nos haga a nosotros pasar de ser un adicto. El ser un adicto lo define la causa por la que consume un adicto y la forma en la que consume un adicto. No podemos pasar a ser como una persona que consuma sin ser adicto. Luego dice aquí, este caso encierra una lección importantísima. Hemos creído que si permanecíamos sin consumir por bastante tiempo, después podríamos consumir como consumen los que no son adictos. Eso tampoco es cierto. O el consumo, o dándole tratamiento a su enfermedad para que los síntomas relativos al consumo no se presenten. Dice acá más adelante, dice acá una cosa importante. Nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de alcohólicos potenciales. Esta palabra de alcohólico potencial también aparece en el capítulo 1, la historia de Bill. La utiliza él
para estos alcohólicos potenciales, con esa frase me quiere él expresar aquel que va viviendo la progresividad de su enfermedad. Y mientras un adicto siga consumiendo, va a ir alcanzando todos los puntos de la progresividad de la enfermedad. Antes, para declarar clínicamente a una persona como adicta, era necesario que se presentara la confusión física, pérdida del control de la cantidad que se consume, o también llamada alergia orgánica. Ahora ya sabemos que no es cierto. Personas que no presenten esto, si tienen esta causa por la cual consumen y siguen consumiendo, van a alcanzar ese punto. Y van a alcanzar todo. No hay forma de seguir consumiendo sin seguir avanzando en la progresividad de la enfermedad. Para que aquellos que digan, no, a mí no, esto no, es cosa de seguir consumiendo para seguir alcanzando todos los puntos que se alcanzan en la progresividad de la enfermedad. Dice, alcohólicos potenciales entre los jóvenes, o sea, aquellos que ya van desarrollando la progresividad de la enfermedad. Vemos un gran número, los que ya conocemos, los que ya hemos pasado por ese camino del desarrollo de la progresividad. Vemos un gran número de jóvenes que van empezando a pasar por pero dice aquí, pero trata de hacer que ellos lo vean. Trata de hacer que ellos lo vean. Ustedes han de creer que a mí me pasó todo lo que me pasó porque son un pendejo. No, todo lo que me pasó es porque yo seguí consumiendo, y lo que a mí me pasó, cabrón, le va a pasar a cualquier adicto que siga consumiendo. Lo que no hayan vivido, lo van a vivir, cabrón. No, pero si yo tengo trabajo, si tengo coche, no van a tener trabajo, ni coche, ni familia, ni nada. Independientemente de quiénes chingados sean. Dice aquí, para los que no pueden consumir con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Aquí coincide con lo que nos dice el doctor Silworth en la opinión del médico. Nos dice, la única solución es la abstinencia total. La remisión del síntoma, la remisión sostenida. Ahorita nosotros estamos en remisión temprana, la remisión sostenida y permanente. ¿Cómo dejar de hacerlo totalmente? Nos suponemos desde luego que el lector quiere dejar de consumir. El que la persona que está en esas condiciones pueda dejar de consumir sobre una base no espiritual depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre consumir y no consumir. Entonces esta dependencia realmente no existe, porque si es un adicto no hay una graduación en la pérdida de la capacidad de elegir consumir o no consumir. Si uno es adicto, no puede elegir no consumir. Acá en el libro, en diferentes partes, se contradice. En otra parte dice, el adicto ha perdido su capacidad de elegir no consumir. ¿No? Y aquí ya lo gradúa. ¿Qué tanto la ha perdido? La ha perdido totalmente. Esta es la característica desconcertante tal como lo conocemos. Esta total incapacidad para dejar de consumir sin importar lo mucho o grande de la necesidad de hacerlo. Yo necesito para poder conservar a mi familia, para poder conservar
para poder conservar mi salud, para poder conservar mi trabajo, necesito dejar de consumir. La total incapacidad de dejar de consumir, sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad de dejar de consumir. Dice, ¿cómo podremos entonces ayudar a nuestro lector a decidir a su propia satisfacción si es uno de nosotros? ¿No? Si tiene la fortuna de ser uno de nosotros. Afortunado de nosotros. El experimento de dejar de consumir por último. Creemos poder hacer un servicio más grande a los que padecen de la adicción y tal vez incluso a la profesión médica. Describiremos algunos resultados mentales que preceden a la recaída en el consumo, porque obviamente es el punto crucial. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el adicto que repita una u otra vez el desesperante experimento de la primera dosis? No predomina ninguna clase de pensamiento. El pensamiento que está ahí es independiente del hecho del inicio del consumo. El inicio del consumo no está en la parte del cerebro que generalmente se asocia a lo que se llama pensamiento. Está en la parte emocional del cerebro, el cerebro primitivo, a través de esa urgencia inaplazable, de ese mandato bioquímico, de ese manejo, craving brain, que se les da a las necesidades primarias de supervivencia. Oye, padrino, entonces esto que estás diciendo ahorita, en el capítulo 1, en el del reflejo de lo que le sucede a un adicto, en el momento en que va platicando en el camión con la persona, todo lo que le va a suceder si consume, ¿sí? Lo va platicando, sí, pero baja y se pone hasta la madre. Sí. Es porque ahí se está manifestando la urgencia inaplazable. Claro, la locura, el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas. Las consecuencias adversas, él hasta se las narró. Sí. Y antes de empezar uno a hacer estos intentos, compañeros, cada vez hablamos de las consecuencias adversas. Cuando llegamos aquí, es cuando empezamos a por ahí a entender algunas de las consecuencias adversas que ha habido en nuestra vida por esto. Ya después hasta las platicamos y después, no, yo sí empiezo a consumirlo, pues no. Entonces este cuate iba a la celebración del armisticio. Acaba de pasar el aniversario de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Él iba a la celebración del armisticio y a su compañero de asiento en el tren le fue diciendo todo lo que le pasaría si empezaba a consumir. Pero se presentó la urgencia inaplazable, o sea, la pérdida de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento es la locura. Lo dice aquí. Y aquí nos pone algunos ejemplos. Dice aquí, ¿qué clase de pensamiento predomina en el adicto que repite una y otra vez? No hay ningún tipo de pensamiento. ¿No? Es otra cosa. Los amigos que han razonado con él después de una intoxicación que lo ha llevado al punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a donde se consume o a donde consume aquí por la cantina. ¿Por qué lo hace? ¿Qué está pensando? Esté pensando lo que esté pensando, eso no tiene que ver con la razón de su consumo. Esto es por lo que dice aquí. Dice aquí que el pensamiento siempre viene antes de la acción, que hay que pensar en consumir antes de consumir, y no es el pensamiento lo que nos lleva a consumir, es el mandato. Sí, no es una parte que se deja en el lóbulo frontal, sino en la amígdala, en el cerebro primitivo. Y aquí nos platica de varios ejemplos. Y luego, estos ejemplos, el primer ejemplo que nos platica, los considera como ejemplos casuales
de que haya vuelto a consumir. Porque aquí en la lectura que les di, dice acá, intoxicaciones premeditadas. Aquí separa entre algo que se presenta casualmente y algo que ya se hubiera planeado. Dice, en algunas circunstancias hemos ido a intoxicarnos deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa. Ya les platiqué yo que aquí hubo un compañero que durante el tiempo que estuvo aquí estuvo más tiempo recaído consumiendo que recaído en recuperación, porque la recaída no es un suceso, es un proceso. Y muchos de nosotros que creyéramos estar aquí en proceso de recuperación, tal vez estemos en proceso de recaída si no estamos experimentando el cambio que debemos experimentar. ¿Quieres decir algo, Alejandro? Buenas tardes, Alejandro, un cuidadito. Ese cerebro primitivo es el que también se llama cerebro reptil. Le dicen reptiliano, hijo. A nivel científico, ¿verdad? Se llama amígdala. Bueno, pero también se llama cerebro reptil. Reptiliano. Reptiliano. Bueno. Entonces dice, en algunas circunstancias hemos ido intoxicados deliberadamente. Aquí dice intoxicación. No son recaídas, sino intoxicaciones premeditadas, sintiéndonos justificados por alguna causa. Acá yo a un compañero que murió, que las consecuencias adversas de lo que le provocaba la repetición de su comportamiento no sirvió para que pudiera modificar su comportamiento. Yo alguna vez le pregunté que se había consumido por tal causa y me dijo, no, esa no hubiera sido la razón, fue por esta otra causa que sí razón. O sea, él se sentía justificado por esta otra causa. Pero más adelante aquí me dice, ahora vemos que cuando empezamos a consumir deliberadamente en lugar de casualmente, no existe esa división entre el inicio y el consumo. No existe esa división. Durante el periodo de premeditación, aquí dice intoxicación premeditada, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva. Aunque hubieras pensado en lo que podrían ser las terribles consecuencias, eso no te hubiera servido para que no se iniciara el consumo. ¿Ah? Entonces, aquí me dice que siempre se tiene que pensar antes de que haya una acción, que siempre se tiene que pensar en consumir antes de consumir. Todo esto ya vimos que no está bien. Dice que se recomienda llamar a un compañero. Aquí dice, como dice, se ha sugerido ponerse en contacto con un AA antes de consumir la primera dosis. ¿No? Eso tampoco existe. ¿No? Y el hecho de no llamar implica que se ha decidido consumir. Todo eso está mal. Está mal escrito. El hecho de no llamar. Luego dice, y aquí me empieza a hablar de que esos pensamientos, acá me lo dice el Padre, acá. Los pensamientos que vienen antes de consumir una dosis, con frecuencia son inconscientes, ¿no? Y aquí cabe una discusión. Si a lo que sucede en el ámbito de lo inconsciente se puede utilizar la palabra pensamiento. Y ya hemos visto que el 95%
de lo que determina nuestra forma de sentirnos, nuestra forma de actuar, es inconsciente. Entonces, esta lectura pues nos sirvió para aclarar ciertas ideas, ¿verdad? Para aclarar ciertas ideas y explicar cómo ocurre esta cuestión. Ahora voy a aprovechar, compañeros. Dice, durante el periodo de premeditación, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva, ¿no? Aunque hubieras tú pensado, ¿no? Tenemos el ejemplo ese de Bill, ¿no? Y que fuera muy seria o no iba a poder ser efectiva nunca contra algo que no procede del pensamiento, sino que procede del manejo de las necesidades primarias de nuestra supervivencia. Y otra cosa que nos dicen acá: estoy en guardia contra esos pensamientos, ¿no? Yo ya no, o sea, no es el hecho de que yo vaya a poder enfrentar las emociones que me he negado siempre a vivir. Lo que yo necesito es ya no producir esas emociones, ya no pensar de lo que vivo algo que produzca esa emoción que yo a vivir. Dice, llegamos al convencimiento de que un poder más grande que nosotros podría devolvernos la cordura, ¿no? El tener la confianza en que hay alguien que está a cargo, sabe lo que hace, el que esa confianza respecto a cualquier cosa que yo viva me haga considerarla como lo adecuado, porque está determinado por el que está a cargo, sabe lo que hace y actúa a mi favor, y yo reconozco que cualquier cosa que surja en mí a través del pensamiento es una fragmentación del todo. El pensar fragmenta. El todo es impensable e inexpresable. Y en la vida todo está interconectado. Todo es por algo y para algo. Y todo es, también utilizando una frase, solo por la gracia de Dios. Entonces dice aquí, utiliza también la palabra resbalones. Dice, por lo tanto, en la práctica común es la de llamar resbalones a estas recaídas. Y para ir definiendo bien los términos que vamos a utilizar, compañeros, se llama resbalón a cuando después de iniciarse el consumo uno recurre a la ayuda rápidamente. Para eso vamos a ver una gráfica. La recaída no es un suceso, no es el momento en que se presenta de nuevo el inicio del consumo, es un proceso. Así como la recuperación, el tratamiento es un proceso, la recaída también es un proceso. En esta curva, en esta recta, vamos a ir marcando el deterioro por la actividad adictiva, por el consumo, hacia abajo. Y hacia arriba vamos a ir marcando la mejoría que se obtiene al estar logrando el cambio que nos permite no consumir. La mejoría que nos permite el proceso de recuperación.
Se llama recuperación por analogía con otras enfermedades, pero es proceso de control de la enfermedad, proceso de recuperación. Entonces, la recuperación, ya hemos visto, el proceso de recuperación es ir mejorando, ir cambiando, es ir teniendo ese cambio, aunque sea en forma gradual, que sea a final de cuentas un cambio revolucionario en mi actitud hacia la vida, hacia mis semejantes, hacia el universo de Dios, en cuanto a sentirme cómodo con la vida, ese cambio, ese debe ir creciendo el desarrollo espiritual. Si llega el momento, compañeros, en algún punto del tiempo, este es tiempo, en que yo me estanco y dejo de ir mejorando, ese parte se llama estancamiento. Luego viene lo que se llama recaída emocional. Cuando yo ya empiezo a sentir los mismos malestares y a tener las mismas actitudes, ya solo falta que se dé el hecho del consumo. Después de la recaída emocional viene lo que llaman borrachera seca. Eso de borrachera seca lo escribió un psiquiatra, Elizondo. Escribió un libro, unos artículos. Es el psiquiatra por ahí todavía. La borrachera seca, cuando ya estoy emocionalmente descontrolado, y luego viene aquí, cuando ya cae, y se llama la reincidencia o resbalón. Reincidencia es si me voy para abajo, o resbalón es si aquí, muy cerquita de aquí, recurro de nuevo inmediatamente a la ayuda, a pedir la ayuda. Entonces eso es para no usar la palabra resbalón refiriéndonos a cualquier cosa, sino para darle este significado ya cierto. Entonces, esta cuestión que nos dicen aquí, pues siempre sirve para algo, para explicar lo que está, en qué está mal esto y cuál es realmente el proceso del desarrollo de esa enfermedad. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Y yo, padrino, sí, esa parte que acabas, esa gráfica que acabas de hacer, esto me quiere decir que de alguna manera esa parte lineal, el estancamiento no es necesario para todos. O sea, a mí me tocó es una base del proceso exactamente de recaída. Y no es el problema que haya puntos de estancamiento. El problema es resolverlos, ¿no? Okay. Ya hemos visto que este pedacito de aquí, mijo, de aquí, o sea, nosotros estamos definiendo nuestros términos para ir desarrollando nuestra terapia. Dice aquí, de hecho generalmente lo logran y así debe ser, pues de otro modo no estaríamos ni siquiera vivos. Pero a partir del momento en que introducimos actitudes en nuestros problemas emocionales, encontramos que solo es posible obtener resultados relativos. Nadie puede, por ejemplo, librarse completamente del miedo, la ira y el orgullo. Por tanto, en esta vida no obtendremos una perfecta humildad ni amor, de modo que tendremos que conformarnos con relación a casi todos nuestros problemas con un progreso gradual, muchas veces punteado por pesado retroceso. Nuestra antigua actitud de todo o nada tendrá que ser abandonada. Lo que importa es la tendencia, no que se presente esto. En otro libro nos habla de puntos de estancamiento, y no es un problema que se presenten esos puntos, sino saberlos resolver. Entonces, ¿alguien más quiere compartir, compañeros?
¿Qué sería un pesado retroceso? Punteado, Un punteado retroceso. ¿cómo dice? ¿Qué? Espérame un tantito. Sí. Muchas veces punteado por pesado retroceso. Retroceso es retroceder a un punto que ya hubieras pasado, Sí. ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de eliminar son la producción de esas emociones, ¿verdad? Las emociones, el sentir que la vida, el sentir que algún hecho que nos presente la vida, todavía a través de nuestro juicio, de cómo lo vemos, lo etiquetamos, Ajá. de qué tanto concuerda o no concuerda con nuestra voluntad, nos produzca determinada emoción. El adicto no consume porque no se presenta el hecho que a través de lo que piensa le produzca la emoción que se niegue a vivir, o porque ya cuando se le presenta ese hecho ya está preparado para no producir esa emoción, ¿verdad? Entonces tenemos que ir abarcando todos los hechos posibles que la vida nos puede presentar, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que de repente juzgarán que la pérdida de un ser querido o una determinada pérdida, hay algunos que juzgarán que más peso que la confianza aquí que tiene uno en el que determina lo que pasa, más peso tiene lo que pienso yo de lo que pasa. Y aquí me viene muy a la memoria, porque tú me haces la pregunta de que la marca de tu creencia en la injusticia y la tragedia, justo cuando la oruga pensaba que el mundo había terminado, se convirtió en mariposa. Lo que la oruga llama fin del mundo, el maestro lo llama mariposa. Nada termina, solo cambia. Cuando nosotros tenemos en algún otro libro de espiritualidad la impermanencia de todas las cosas y los ciclos de la vida, ciclos de éxito, ciclos de fracaso son necesarios para que surja lo nuevo. Pero la impermanencia, por ejemplo, la impermanencia de las cosas. Todo no termina, pero cambia. Pero nosotros muchas veces vamos a creer que terminó y no vamos a soportar esa cuestión. Entonces ahí viene un retroceso. Cuando la confianza en aquel que dictamina lo que es, que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor, es disminuida por lo que pienso yo de lo que vivo o por el acuerdo o desacuerdo de mi voluntad con respecto a lo que es. ¿Sí me entiendes? Sí. Y es la respuesta, Sí. ya sabes por qué te la doy. Sí, por la perrita. Sí. El Dios eterno es tu refugio. Con esto te quiero decir tu refugio, tu confianza absoluta, ¿no? Vamos a ver, estas son palabras metafóricas para expresar la misma idea que te estoy expresando. La confianza, la certeza que tengo yo en aquel que decide lo que es, que está a cargo, que sabe lo que hace, y la certeza de que actúa a nuestro favor como una manifestación de su amor, de que todo lo que pasa es por su gracia, todo lo que pasa es en nuestro favor, aunque mi mente no lo comprenda. El peso que tiene lo que pienso yo de lo que pasa, o el hecho de que concuerde o no concuerde con mi voluntad, ya no tiene la forma de debilitar el peso que tengo yo en la confianza de lo que Él quiera que pase. ¿Sí me entiendes, hija? Sí, sí, sí. El Dios eterno es tu refugio.
Él es un santuario, un refugio para los cuidados de la vida. Los cuidados de la vida son los pensamientos, de lo que tú vives, son los acuerdos o desacuerdos con tu voluntad. Hace rato yo le preguntaba a un compañero que cómo se sentía, que cómo estaba, y me decía el compañero que estaba bien. Si tú estás bien, cuando tu situación vital o los sucesos que están llenando, los contenidos que están llenando el momento, concuerdan con los contenidos que tú quieres que estén llenando el momento, pues no hay problema. Pero el problema es estar bien, aunque en esos momentos, en este momento, los contenidos no concuerden con lo que tú quieres, ni coincidan con lo que tú piensas que debe de ser. La gente cree que depende de lo que sucede para su felicidad o su sufrimiento. Juzga deficiente el contenido del momento porque no está ocurriendo lo que debería. Ya cuando metemos la palabra debería, designándonos nosotros el debería ocurrir, o porque está ocurriendo lo que no debería ocurrir. Nosotros no tenemos la capacidad de utilizar esa palabra. Debería ocurrir esto ni debería ocurrir lo otro. Y cuando yo me siento bien, independientemente de que si lo que está pasando es lo que yo quiero que pase, o si está pasando lo que yo no quiero que pase, es cuando estoy protegido contra la necesidad, contra la negación a vivir esa emoción. Eso ya lo hemos visto. ¿Cómo se siente? No está todo mal, todo está saliendo como yo quiero. A ver, ¿cómo te sientes cuando las cosas no salen como tú quieres? Aquí venimos a ensayar eso, a ir contra venimos a practicar aquí, ir contra nuestros deseos personales, para acostumbrarnos, porque la vida, la realidad, te irá presentando muchas cosas que no concuerdan con lo que tú deseas. Y esta es una comunidad de práctica para vivir eso y reaccionar de otra manera. El cambio que nosotros necesitamos experimentar, la solución a toda esta problemática, compañeros, nos lo dice aquí. El cambio, le pusieron un nombre raro, el cambio que debemos de tener, esa confianza, le pusieron el nombre de experiencia espiritual. No creo que es necesario que se enciendan los ojos o que haya cortocircuito. El fenómeno del rayo blanco, como del relámpago blanco, como le pasó a Bill, ¿no? Bill creyó que se le iluminó, pero hubo un cortocircuito ahí donde estaba él. El doctor se dio cuenta, pero le digo, puta, si con eso te sientes bien, agárrate de eso, pero mejor ni te digo que fue un cortocircuito. Dice aquí, los amigos del recién llegado se dan cuenta del cambio mucho antes que por fin se da cuenta de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción, en cómo reacciono ante lo que vivo. Pretendiendo huirme, todavía con la necesidad de que la vida se adapte a mí, pretendiendo fugarme de la realidad. La reacción a la vida debería necesitar modificar. ¿Qué? Reacción, ¿cómo reacciono yo a lo que la vida me presenta? El consumo, como lo vimos ahorita, es una reacción, no un pensamiento, es una reacción. Yo necesito que ya no se presente esa reacción. Un cambio en cómo reacciono a la vida. No se logra con perfección, siempre habrá algún tambaleo o esas cuestiones, pero necesitamos una mejoría que no nos lleve a negarnos de plano, a vivir esa emoción. Entonces dice, el Dios eterno es tu refugio, Él es tu santuario, un refugio para los cuidados de la vida. Los cuidados, la espiritualidad, compañeros, ¿para qué nos sirve? Para vivir las dificultades que la vida nos presenta, las cosas que nos son difíciles de vivir. Es para lo que nos sirve la espiritualidad.
Se puede escapar de la incomprensión de los demás retirándose al lugar íntimo de meditación. La meditación no es más que calmar un poco la mente, no identificarte con tus pensamientos, no creer que tus pensamientos lo que te dicen es cierto, no dejar que tus pensamientos te digan lo que está pasando. El pensamiento es útil para unas pocas cosas prácticas y ya. Acá ya vimos algo del pensamiento. La mente es un instrumento excelente si se utiliza correctamente. Utilizado indebidamente, sin embargo, se vuelve destructivo. Para decirlo con más precisión, no es tanto de que usas tu mente equivocadamente, normalmente no la usas en absoluto. La mente te utiliza a ti. Entonces nuestros pensamientos, háganse cuenta que somos un espacio, un cielo, y nuestros pensamientos son nubes que aparecen ahí, nosotros le damos un valor determinante, ¿no? Nosotros somos el espacio donde aparecen los pensamientos, pero los pensamientos no tienen gran determinación en las cosas, no tenemos una capacidad de pensar que se aproxime a la realidad, que se aproxime al todo, ¿verdad? Porque pensar, tú puedes pensar en parte de las cosas, tú puedes pensar acerca de lo que estás viviendo ahorita, pero no puedes pensar en qué relación tiene con lo que estás viviendo ahorita, con lo que viviste antes o con lo que vivirás después. Y estamos viviendo en una realidad donde todo está interconectado. Y si tú te preguntas la causa de cualquier suceso, te tendrías que remontar al momento mismo de la creación. ¿Qué es este momento? El tiempo no existe. La vida es una eterna que consta solo de este momento. Eso no lo va a entender nuestra mente. Entonces esa es la nueva forma de vivir bajo los principios bajo la práctica, más bien la práctica de todos estos principios. De encontrar ese refugio que te proteja de los cuidados de la vida. De los obstáculos que te pone la vida, porque no son obstáculos. Siempre pasa lo que debe de pasar, pasa cuando debe de pasar, y así debe de ser, y todo es por la gracia de Dios. Eso es la espiritualidad. Dice, retirándose al lugar íntimo de meditación, pero de uno mismo, de la sensación del fracaso, de la debilidad de los defectos. ¿A dónde se puede acudir para que eso no te afecte? Solamente al Dios eterno, nuestro refugio, hasta que la inmensidad de su espíritu envuelva al nuestro y así pierda su pequeñez y debilidad y se ponga nuevamente en armonía con Dios. Esto es otra forma de decir lo que les acabo de decir con muchas otras palabras. Luego, la oración, donde la oración no va dirigida a que cambie algo fuera de mí, sino que cambie algo dentro de mí, hacia la aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya me está siendo dado. Luego, con gran necesidad y con la certeza de que me está siendo concedido, que pierda mis limitaciones en la inmensidad del amor de Dios. Pido que mi espíritu esté en armonía con su espíritu. Luego, con gran necesidad, porque es lo que me permitirá producir esas emociones, y con la certeza de que ya me está siendo dado. Pide y se os dará. Todo lo bueno que necesito y debo desear ya me está siendo dado. Para eso es mi oración, para producir un cambio en mi interior, no para convencer a alguien de que las cosas fuera de mí cambien. ¿Alguien gusta compartir con nosotros?
Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿no? Gracias.